a esta nueva sesión del curso de producción audiovisual, en el que vamos a estar trabajando algunas cosas pues, que tenemos pendientes todavía. ¿Se recuerdan que la semana anterior pues, veíamos cómo agregar textos, cómo agregar transiciones? Y pues ya hacíamos algunos efectos por ahí, ¿se recuerdan? Habíamos dejado esto. Vamos a ver cómo hacer esos famosos cintillos que a veces van pasando aquí. ¿Los han visto o no? En las noticias. O, por ejemplo, cómo hacer los créditos esos de películas, así que van hacia arriba. Bueno, entonces los vamos a crear. Vamos a venirnos acá donde creamos el texto. Nuevo título y vamos a ponerle cintillo. Aceptamos. Y si quieren, háganlo, yo los espero acá. ¿Estamos entonces? Bueno, entonces aquí recuerdan que lo primero es escribir, ¿no? Por ejemplo, urgente. Se le informa a la población general. A estar atentos a las campañas de vacunación. No importa si aquí ya no lo ven. Vacunación contra el SARS-2. Vamos a poner algo así. Digamos que ese es algo que vamos a poner a la gente y esto lo vamos a poner en una letra. No, no, está muy informal. Vamos a poner una Arial tal vez. A ver, alguna fuente que les guste por ahí. Esto. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que... Más o menos por ahí. Aquí puedo bajar el tamaño de fuente también. Si es que no me gusta. Y ya lo tengo por ahí. Entonces, agreguemos por favor un texto, así como yo lo tengo acá. No importa que no lo logren ver todo, pero la cuestión es que sí esté escrito, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo por favor y me confirman cuando ya estemos. Listo, por favor, confirmen si ya estamos. Si no, yo los espero.
¿Listo? Yo creo que ya estamos todos, ¿sí? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a configurar lo siguiente. Aquí arriba tenemos este botón. Este que está aquí, miren. Hacemos un clic donde dice opciones de desplazamiento. Entonces vamos a decirle que haga un trayecto a la izquierda, ¿sí? Para que empiece acá y se traslade a la izquierda, ¿no? Y voy a activar esto. Iniciar con pantalla y finalizar con pantalla. Acepto. Cierro acá. Y ahora ese cintillo me lo llevo hacia acá. Y le voy a dar una duración. Mientras más corto es esto, más rápido va a ir. Porque va a pasar todo el texto. Miren, por ejemplo ahí. Si yo le doy más tiempo a esto, va a ir más despacio. ¿Estamos? Intentémoslo por favor y me cuenta. ¿Lo pudieron hacer? ¿Alexander? Sí, ahí voy. ¿Sí se pudo? Bueno, me cuentan si se pudo o no se pudo. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a ponerle un... Si yo le pongo acá, por ejemplo, si le doy doble clic y le pongo una forma abajo a esto, ¿sí? No mucho me funcionaría. ¿Por qué? Porque esto se va a ir desplazando. Tendría que tener todo el tamaño completo del texto en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pusiera algo así como esto, vamos a ver. No lo haga, solo es para que vean cómo no se podría hacer. Por ejemplo, ahí lo veo bien, pero cuando cierro, vean que esto también va avanzando, miren. Entonces llega un momento donde ya no se ve. Entonces no es la manera correcta de que lo hagamos. ¿Cómo lo haríamos? Tendríamos que crear una forma diferente, ¿sí? Una forma distinta con otro título
Bueno, podría ser un título o podría ser también para mostrar otras herramientas. Podría ser esto que dice color mate, mire. Color mate, vamos a poner un color, vamos a poner tal vez un azul de estos. ¿Sí? Y ahora me lo llevo para acá y lo pongo aquí abajo. ¿Sí? Pero ven que es muy grande, entonces para eso tengo aquí arriba lo que se llaman opciones de efectos. ¿Sí? Solo que lo encuentre, se los muestro. Aquí está. Y tengo movimiento, miren. Entonces acá yo podría tomar esto, pero se dan cuenta que ahorita se está escalando. Bueno, estoy escalando lo otro para empezar. Acá, esto. Se escala en ambos sentidos, miren, pero a mí solo me interesa. Entonces voy a ir aquí a escala. Y en escala tengo otro parámetro que dice escala uniforme. Entonces le quito esta escala uniforme. Y con esto, o lo puedo mover hacia abajo, miren, como ustedes quieran. Entonces es más fácil moverlo. Vamos a ver. Solo que hice más pequeño esto. Ahí está. Y le doy la duración. Ahí estaría, miren. Hagámoslo, porfa. Inserten una capa de color sólido. La colocan abajo y la posicionan en el lugar correcto. Aquí, si se dan cuenta, se está viendo distorsionado porque está en un cuarto de calidad. Si lo pongo en máxima, ahí lo veo bien. Hagámoslo, porfa. Vamos, ¿cómo vamos? ¿Pudieron poner? Listo, mis estimados. Bueno, yo digo que sí. No hay respuesta. Entonces, ¿Cuál se quedaron? Que se me sacó la señal. bueno, no hay problema. Sí pudo hacerlo, pudo poner de fondo una capa de color. No, como le dije, si ya no vi que Ya, va, más repito siguió después de entonces. las letras movidas. Sí. Va, las letras sí las puedo poner. Va, entonces vean, me voy a nuevo elemento. Y aquí busco el que dice color mate. Hago un clic, le doy a aceptar y escojo el color. ¿Sí? Vamos a ver, voy a poner un anaranjado quizá para que contraste con el otro. Acepto. Puedo aceptar ahí. Y ahora lo llevo a la línea de tiempo. Lo voy a hacer a un lado para que no me moleste. Y aquí doble clic y lo bajo. ¿Sí? Y ahora pongo el texto otra vez arriba para que no dé problema.
Ahí está. Y aquí solo le amplío el tiempo. Intentémoslo, por favor. ¿Listo? No sé si se pudo, Alexander. Sí, ahí voy. Sí se pudo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a crear ahora las letras, pero en forma de créditos. Esto era en forma de cintillos, miren. Entonces ahora imagínense que ya terminó y ahora queremos que vayan pasando las letras aquí para arriba. ¿Sí? Así como que si fuera una película. Hacemos un clic nuevamente en título. Vamos a ponerle a esto créditos. Créditos. Y le vamos a poner aquí actor 1. Solo para tener una referencia, ¿no? Actor 2. Actor 3. Actor 4. Actor 5. Actor 6. Y digamos que vamos a copiar esto y lo vamos a poner hacia abajo. Ahora no estoy escribiendo. Entonces, hagamos esto, por favor, y me cuentan cuando ya lo tenga. ¿Tiene la mano levantada, diga? Ya está. Bueno, entonces vamos nuevamente aquí a donde configuramos el desplazamiento hace un rato. Clic. Pero ahora no vamos a decirle izquierda-derecha, ahora vamos a decirle desplazamiento. Vamos a decirle que inicie y que finalice con pantalla. Acepto y acepto. Voy a arrastrar este que decía créditos, creo que le había puesto, ¿sí? Acá. Mientras más tiempo le dé, más lento van a ir pasando, miren. Intentémoslo, porfa, y me avisan.
Listo, me avisan, por favor. Muy bien. Ya estamos, supongo, Alexander. Excelente. Entonces vamos a avanzar con alguna otra cosa. No sé si alguien tiene alguna duda. Creo que no. Todo está claro. Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, cómo cambiar de colores a un logo, por ejemplo, cómo ponerlo en blanco, que es algo que muchas veces se necesita hacer y que pues en algún momento se nos puede complicar el asunto. Vamos a poner un logo. Vamos a buscar qué logo podría ser. Pongamos el de CNN. CNN, el logo, busquémoslo así, CNN logo.png. Vamos a buscarlo aquí en imágenes y el que tenga así cuadritos atrás es el que quiero que descargue. Clic derecho, guardar imagen como, imagen PNG, logo CNN en español. Muy bien, lo tengo por acá y está en carpeta. Lo voy a llevar hacia la línea de tiempo. Vean, pues aquí tenía el de Guatevisión, voy a quitar y voy a poner ese otro logo. Voy a poner ese CNN aquí. Muy bien, se dan cuenta que ahorita está muy grande, no hay ningún problema. Hacemos doble clic. Oh, esto acá lo bajo así, qué raro. Bueno, voy a buscar otro. Me parece raro cómo lo bajo. Déjame ver algo aquí. Qué raro que no me está jalando. Bueno, el de Guatevisión sí estaba bien. Ese sí está bien. Bueno, vamos a jalar otro. Ese sí. Muy bien. Pongamos nuestro un loguito ahí, por favor, y me cuentan cuando ya lo tenga.
Listo, mis estimados amigos. Lo voy a dejar ahorita así en grande para que veamos el color, ¿verdad? Esto lo voy a poner en blanco ahorita. Entonces, por eso lo voy a dejar así grande, aunque después lo puedo hacer pequeñito, no hay problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a venir aquí a los efectos y voy a buscar un efecto que se llama, podría ser cambiar color, podría ser tono saturación o teñir. Vamos a ver si teñir. Tinción creo que se llama este. Tinción. Podría ser tinción. Vengo acá y lo aplico. Entonces vean que ahora se está poniendo, dice asociar negro a, y le voy a decir que lo asocie al blanco. Entonces vean ahora cómo quedó ese logo. Y el blanco, por ejemplo, podría decir que lo asocia a este. Entonces vean cómo queda este asunto. Pero no, aquí los dos a blanco. CNN y CNN. Entonces doble clic acá y ya lo podría escalar y lo puedo posicionar donde a mí se me ocurra. En este caso lo voy a poner aquí arriba. ¿Estamos? Algo parecido a lo que habíamos hecho la semana anterior, pero ahora lo estoy haciendo, le estoy modificando el color. ¿Sí? Modifiquen el color, por favor, y me cuentan. ¿Listo, listo? Pregunto. Alexander Díaz. Ya estamos. Levánteme la mano si ya está. Muy bien, excelente. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar un poco acerca de exposición. Con ustedes no podemos ver el tema de color, puesto que aquí ahorita no tenemos disponible ese efecto para esta versión. Hay algo que se llama Lumetri, ¿sí? Que si lo vemos aquí sí existe. Lumetri, ¿sí? Y tenemos aquí el Lumetri Lux. Vamos a ver aquí, vamos a buscarlo. Ajustes preestablecidos. Vamos a ver. Ah, no, aquí está, hasta abajo. Lumetri Lux. Estamos. Entonces, vean. ¿Qué es lo que hacemos con Lumetri Lux? Les voy a compartir un link en, en el grupo de WhatsApp y háganme el favor de descargarlo. ¿Estamos? Pero déjenme ver que sea este. Sí, es este. Copiar, pegar. Bien. Descarguen ese, por favor, que les acabo de colocar ahí. En el grupo.
Es un video. Y lo vamos a traer a la línea de tiempo, por favor. Vamos a ver si no lo acepta. Sí, aquí está. Es este video. Por favor, descárguenlo y me cuentan cuando ya esté. Descárguenlo, porfa, y me cuentan. Pero yo hablando solo ahí. Les decía, vamos a poner esto a 50%. No sé si escucharon eso, creo que no. Este estaba al 100%. Estaba así. Entonces, yo toco el clip. Me voy a controles de efectos, escala. Y la voy a poner al 50% porque este está en 4K. Entonces, lo voy a poner acá. ¿Estamos? Entonces, les decía, ¿qué es Lumetri? ¿Qué son los looks que tenemos acá? El Lumetri Looks. Y les decía, Lumetri es la solución que tiene Adobe Premiere para poder colorizar una escena. Quiere decir que de acuerdo a que si yo lo grabé en un perfil logarítmico, yo puedo tener todo lo que se llama un rango dinámico. Perfil logarítmico le llamamos cuando es una imagen así plana, miren, sin saturaciones, sin mayor cosa. Se dan cuenta que aquí esta imagen se ve rara, se ve fea, no tiene saturación, no tiene colores bien definidos y toda la cuestión. Es todo bien plano. Entonces, a eso le llamamos una imagen con un perfil logarítmico. Entonces, si se dan cuenta, nos vamos aquí a
Efectos. Cuando estamos en efectos, podemos entrar a lo que es el tema de Lumetri Lux, que están aquí, están hasta abajo, miren. Esto está ordenado por categorías, ¿verdad? Ajustes preestablecidos, ajustes de audio, efectos de video, transiciones de video, y hasta abajo tenemos lo que se llama Lumetri Lux. Entonces tenemos esto por categorías también. Si yo empiezo a verlo, por ejemplo, el cinemático, veo que hay un montón de cinemáticos, miren. ¿Sí? Entonces, si yo le quiero dar este look, por ejemplo, a esta imagen, simplemente le hago un clic, lo arrastro y lo suelto encima, miren. Ahora se mira mera rara, se mira así bien oscura, ¿no? Entonces este look no me sirve. Voy a buscar otro, quizás un poquito más claro. Estos son cinemáticos, entonces en alguna forma lo que nos tratan de aparentar es como que si hubiéramos grabado esto con una cámara cine, ¿no? Entonces ese es como que el look final que le quiere dar esto. Miren cómo va variando. Inténtenlo, por favor. Me cuentan. Acá. Aquí tenemos todas las categorías. Estos que estoy viendo acá son los mismos que están aquí, miren. Vean ese que extraño. Bueno, estos son los cinemáticos. Tenemos los de estilo. Vamos a buscar los de estilo. Y vamos a ver acá. Vean, este es así como ocre, como raro. Vamos a poner otro. Estos son así. Son menos extraños estos que tiene Lumetri, por lo menos en esta versión. Ya en las otras versiones sí son bastante buenos los looks que tiene. ¿Sí? Tenemos otra categoría acá, los de temperatura. Vean este, lo mejoró bastante. Aquí puedo desactivar Lumetri, miren, cálido. Lo puedo desactivar. Vean la pequeña diferencia que hay. Inténtenlo por favor y me cuentan. ¿Listo? ¿Pudieron encontrar los looks de Lumetri? Excelente, Alexander, gracias. Muy bien, como les digo, aquí tenemos limitado el tema de Lumetri. En otras versiones ya tenemos muchas posibilidades más de poder dar color a una imagen con un perfil logarítmico, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que cuidar en un perfil logarítmico, y básicamente cuando grabemos, es algo que se llama la exposición. No sé si habían escuchado ese término exposición. Si lo había escuchado. La exposición hace referencia a un valor de la cámara, ¿sí? Voy a poner esto, vamos a ver.
Por ejemplo, en la otra sesión vimos esta imagen y pues entendió bastante bien lo que estábamos hablando. Vean, cuando ustedes vayan a grabar, nosotros lo que debemos de cuidar son varias cosas. Pero una de las cosas más importantes es la exposición. Si yo no voy a grabar en un perfil logarítmico, mi exposición debe estar a 0. Si voy a grabar a un perfil logarítmico, yo debo de sobreexponer. ¿Qué es sobreexponer y qué es subexponer? Quiere decir esto, miren pues, por ejemplo, imagínense que yo grabé esta imagen ahorita. Solo permítame un segundo. Yo grabé esto y voy a agregar un efecto aquí. Voy a poner, no es necesario que ustedes lo hagan, solo para ejemplificar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si vengo yo y la imagen la veo así, oscura, yo digo, esta imagen está subexpuesta. Quiere decir que del valor 0 está tomándose hacia abajo todavía. Está subexpuesta. Estoy subexponiendo la imagen. ¿Y qué pasa si hago lo contrario? ¿Sí? Por ejemplo, que la ponga así. Está muy clara. Entonces yo digo que la imagen en ese caso está sobreexpuesta. Ahora, ¿cómo manejo la exposición de una cámara? ¿Sí? Bueno, regularmente ustedes lo van a haber identificado, casi que con estos son universales. ¿Cómo manejo la exposición? En una cámara de fotos hay 3 factores principales que van a hacer que una imagen esté sobreexpuesta, esté correctamente expuesta o esté subexpuesta. ¿Y cuáles son esos valores? Primero, la apertura del lente, ¿sí? La apertura está dada por un número que se llama un número F, ¿sí? El número de diafragma. Entonces, mientras más pequeño sea este lente, más abierto el número, más abierto va a ser. Quiere decir que, imagínense, pues, esto es cuestión de lógica y de interpretación. Miren, pues, ¿cuánta luz pasa en este oído? Muy poca, ¿verdad? ¿Cuánta luz pasa en este hoyo? Es mucha más luz que la que pasa aquí. Si se dan cuenta, este es un F cerrado y este es un F abierto, ¿sí? Una apertura de lente. Entonces, mientras más abierto sea el lente, más luz va a entrar, ¿sí? Por ende, si en algún momento yo estoy grabando de día y pongo la apertura un número muy pequeño, entonces la imagen va a sobreexponerse porque va a estar entrando mucha luz. Aquí se dan cuenta, miren, más luz. F16 menos luz. ¿Estamos? Ahora, cuando nos entra más luz, yo puedo hacer aquel efecto bonito de las fotos que es el desenfoque, ¿sí? Eso se llama efecto bokeh. Efecto bokeh. El bokeh es este desenfoque, miren, que se mira bonito, agradable. Entonces yo estoy poniendo en primer plano, pues lo que me interesa, y se está viendo lo demás así desenfocado. ¿Ya se habían dado cuenta de esas imágenes, no? ¿Sí? Entonces, eso se debe en buena medida al valor de apertura, que sea un valor pequeño. Obviamente los lentes, mientras más pequeño es este valor, son mucho más caros, ¿sí? Entonces hay que ir haciendo ahí la comparativa y todo. Entonces, el segundo valor, bueno, entonces aquí dice profundidad de campo más pequeña. ¿Por qué dice profundidad de campo más pequeña? Porque aquí es más corto lo que puedo ver. Aquí la puedo ver solo a ella. No hay profundidad de campo, ¿sí? A diferencia, pues, que si yo pudiera ver un paisaje, por ejemplo, ahí existe una gran profundidad de campo porque puedo ver todo. Entonces, la apertura me va a servir para manipular la exposición. Número 2,
la velocidad de obturación, ¿sí? Hay una regla cuando nosotros grabamos video. Y la regla es la siguiente, por ejemplo. ¿Se recuerdan del frame rate que estábamos hablando? Que era 24, 30, etcétera. 60 cuadros para cámara rápida, para cámaras lentas y todo el asunto. ¿Sí se recuerdan de ese tema? Entonces, cuando yo vaya a grabar, y esto sí que no se les vaya a olvidar nunca, cuando yo vaya a grabar, tengo que ver a cuántos cuadros por segundo estoy grabando. Máximo, si estoy grabando en un lugar donde no hay mucha luz, o por ejemplo tengo aquí dos foquitos pequeñitos y con eso estoy grabando. Entonces, ¿por qué? Porque si yo pongo la velocidad de obturación muy baja, en algún momento se va a ver todo, no se va a ver bien mi video, se va a ver así como pausado, como que si yo me fuera moviendo por partes, algo así. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es, es mantener la velocidad de obturación al doble del frame rate, ¿sí? Por ejemplo, si yo fuera a grabar a 30 cuadros, ¿a qué velocidad debería de poner la velocidad de obturación? A 1.60. Si yo fuera a grabar a 60 cuadros por segundo, mi velocidad debería estar a 1.125. Si fuera a grabar a 120 cuadros, mi velocidad debería estar a 1.250. ¿Estamos? Entonces, esa es la regla que debo de seguir. Aquí les explicaba también algo. Por ejemplo, la velocidad es un factor que me sirve cuando quiero hacer a veces fotos de larga exposición. Yo creo que ustedes quizás ya las han visto. Fotos de larga exposición son aquellas como estas, miren, donde vemos la calle y vemos que va todo el haz del carro, ¿no? De la luz. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que yo presiono el botón de disparar la foto y entonces la velocidad es el tiempo que se mantiene abierto el obturador antes de cerrarse y dejar de recibir luz. Entonces, mientras más lento, ¿sí? Aquí ve, exposición larga, mientras más lento sea este número, va a estar más tiempo abierto el lente. Quiere decir que va a captar más luz. O sea, todo el movimiento que va pasando en un segundo lo va a captar. Es esto que está aquí. Y así es como se crea este tipo de efectos, miren. O, por ejemplo, el efecto seda en una cascada. Han visto fotos así como estas, miren, que se mira como que si fuera una tela realmente el agua. Eso es porque dejan abierto el obturador mucho tiempo, 1 segundo, 2 segundos, etcétera. ¿Estamos? Y pasa lo contrario cuando voy cerrando o voy haciendo más pequeña la exposición, más corta, miren. Exposición larga, exposición corta. Quiere decir que, por ejemplo, si yo lo pongo a 1.000, un milavo de segundo, es solamente una fracción de segundo la que va a estar abierto, entonces va a entrar menos luz. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes, el mismo efecto que yo les dije, van a la Fórmula 1. Fórmula 1, carros, movimiento, vamos a poner. ¿Sí? Ustedes ven que, por ejemplo, esos carros van bien rápido, ¿no? Pero cuando ellos toman la foto, congelan el movimiento. Eso se debe a que su velocidad de obturación es más corta, ¿sí? Y pues ya es de ir compensando. Si a veces voy a utilizar una exposición larga, pues entonces voy a cerrar esto porque no me va a salir sobreexpuesta. Si voy a utilizar esto, una exposición corta, entonces voy a abrir más mi lente porque lo que no está haciendo esto con los pasos lo voy a hacer con la apertura del lente, a fin de que mi exposición quede en cero, ¿sí? Eso es lo que yo debo de cuidar.
No sé si habrá alguna pregunta hasta acá, ustedes, alguna duda. Ninguna duda. Como no me hablan, yo veo que no hay ninguna duda. Marcelino, ¿cómo vamos? Alexander dice que va bien, supongo. O es en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver. Buenas noches, Wilber. Dice que yo me acabo de conectar, se me olvidó actividad. Después vi el mensaje, por eso ahorita no estoy siguiendo. No, ya. Sí. Andaba con la chica, dijeron por aquí unos compañeros. No, nada que ver. Bueno, La y viene a la próxima. clase después. Ah, pues está bueno. Bueno, entonces, el tercer parámetro que vamos a tomar en cuenta cuando querramos hacer una foto o un video es el ISO. ¿Quién lo hizo? Saber quién lo hizo. Solo sabemos que se hizo. No, vean, ¿el ISO qué es? El ISO es la sensibilidad a la luz. Ahora, ¿de qué se trata la sensibilidad a la luz? Por ejemplo, imagínense que ustedes están en un cuarto, no oscuro, pero que es con poca iluminación. Entonces necesitan captar más luz. Pero como ya no hay más fuentes, por ejemplo, ya no tienen más focos, ya no tienen más iluminación natural, etcétera. Entonces, ¿qué deben hacer? En algún momento ustedes tienen que tomar la decisión, bueno, tengo que subir el ISO. Pero con el ISO sucede algo. El ISO lo va a meter lo que se llama ruido. Vean que aquí dice baja calidad, mucho ruido. No es que la imagen tenga sonido a ustedes, sino que el ruido en fotografía se refiere a ese como granulado. Ahorita les muestro. Wilber, tengo una pregunta. Sí. Usted está hablando de cámara. No sé si se puede configurar desde el teléfono o no sé También si se puede. tiene teléfono. Uh-huh. Dependiendo del teléfono, sí, algunos sí permite configurarlo. Solo hay que ver que la cámara la podamos poner en modo manual. Pero sí, la mayoría se puede. Vean, por ejemplo, acá. No sé si logran percibir esto. Este como granulado que está aquí, miren. Eso es porque la imagen tiene mucho ruido. A eso que está aquí es lo que le llamamos ruido. Entonces, mientras más estoy forzando el sensor de mi cámara, de mi teléfono, de lo que sea, hacia un valor alto de ISO, yo estoy haciendo que el ruido se meta a la imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es manejar ese valor ISO en parámetros donde no vaya a causar mucho ruido a la imagen, porque si es mucho, entonces ya se va a ver feo, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, dice, miren, cuando utilizamos ISOs bajos, el ISO bajo estamos hablando de un ISO 100, un ISO 200, ISO 400, lo vamos a utilizar durante el día porque hay mucha luz, entonces necesito que mi ISO esté lo más bajo posible, que no tenga mucha sensibilidad. Y en la noche, tardes, noches, ya empiezo a subir el ISO, pero cuando aumento el ISO, aumenta el ruido, ¿sí? Entonces, estos tres parámetros que les acabo de mencionar son los que yo debo de tener en cuenta cuando vaya a grabar. Si mi cámara me permite configurar el modo manual, van a ver apertura, velocidad e ISO. Y la idea es que la exposición siempre nos quede a 0. Nunca, o en la mayoría de casos, que no nos quede subexpuesto, porque ya es como venir y tratar de rescatar
lo que fue negro, por ejemplo, y eso ya es complicado. Y tampoco pues que me quede sobreexpuesto, porque en algún momento ya me tocaría bajar lo que está muy claro, entonces ya sería más complejo entonces el asunto. Entonces mi exposición que quede en 0. Ahora hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Cuando estoy grabando en un perfil logarítmico. Cuando grabo en un perfil logarítmico, entonces sí, mi exposición debe estar un poquito arriba. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es una pequeña explicación de lo que es el tema de cámaras, ustedes, que nos lo habían pedido al inicio del curso, el ingeniero Henry, y pues por eso fue que se incluyó. Pero va de la mano con todo este tema de colorización. Cuando yo estoy grabando, yo debo de tomar en cuenta que la imagen no vaya a quedar así blanca o muy saturado, ni muy oscuro, así como está aquí. ¿Sí? Así sería una imagen quemada. Miren, le decimos quemada. A esto le llamamos sobreexposición. Y a esto le llamamos subexposición, que nos quede oscura. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando yo estoy grabando, de preferencia que mi valor de exposición esté a 0, para evitar este tipo de problemas. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿No? Bueno. De lo contrario, entonces estaríamos ahí por la sesión de hoy. Ustedes practiquen un poquito ahí con los colores, con lo que vimos hoy de cómo cambiar colores a logos, cómo poner estos cintillos que pusimos acá. Si se recuerdan que pusimos estos cintillos, cómo poner los créditos. Entonces creo que ya vamos teniendo bastantes herramientas como para poder empezar a editar ya de una forma un poquito más elaborada. ¿Estamos? Yo detengo la grabación